Bendiciones, Shabbat Shalom, bienvenidos a todos aquellos que hoy nos están acompañando aquí conectados en una nueva reunión del Ministerio Abba. Le damos gracias al Padre por todas las bendiciones que Él nos da, porque sabemos que todo proviene de su mano. Agradecemos a nuestro Adonai Jireh, que es proveedor. Queremos dar gracias también a aquellos que nos siguen en las redes sociales y también compartir este video para todos aquellos que después quieran verlo y compartirlo. Esperamos que sea de mucha bendición. Hoy vamos a estar hablando de una enseñanza muy linda. Yo lo titulé con el nombre de Acciones Valiosas. Y nos vamos a concentrar directamente en el libro de Lucas. Vamos a ir al capítulo 21. Vamos a ir a Lucas 21 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Yo tengo aquí la versión Reina Valera 1960. Ustedes pueden acompañarme con la que tengan a mano. Y aquí hay un título que dice La ofrenda de la viuda. Yo lo voy a leer desde aquí, me pueden seguir. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. Y yo sé que estos versículos y esta historia es comúnmente conocida, muy predicada y muy enseñada en las iglesias, pero verdaderamente, y le doy muchas gracias al Padre porque me pudo mostrar a través de estos versículos y del estudio de esta palabra, una profundidad de la cual quizás nunca había escuchado. Y se los voy a compartir gracias al Padre que siempre nos está enseñando a través de su palabra. Y quiero centrarme primeramente porque el capítulo 21 del libro de Lucas no habla solamente de esta acción de la viuda, de la ofrenda, sino de muchos otros acontecimientos de los cuales Yeshua, Jesús, nuestro Mesías, explica a sus discípulos, porque él se encontraba en este momento ya situado en el templo, en Jerusalén. Estaba finalizando su ministerio y enseñando en Jerusalén. Y en este momento, cuando estábamos recién leyendo y compartiendo estos versículos, Yeshua se encontraba en el templo. Y esto es increíble. Yo quiero que ustedes, y espero poder transmitir esto, porque estamos hablando de nuestro Mesías, nuestro Salvador, que estaba situado allí en su casa, su templo, que este templo representaba toda la obra redentora de Cristo. Este templo no era un templo que fue construido por idea e imaginación del hombre. Este templo fue construido por instrucción precisa de Adonai a su siervo Moisés, que cita en el libro de Éxodo, y lo pueden buscar luego en el capítulo 25, versículos 8 y 9, que dice que el templo debía de construirse como el modelo que Adonai mostró a su siervo Moisés en el monte, junto con todo su mobiliario. Esto quiere decir que este templo fue un plano, ¿sí?, que fue directamente dado por Dios a Moisés para que se construyera tal cual y como él lo había descrito. Y no es un templo que no representa nada en la forma, en la disposición, al contrario. Todo el templo nos muestra a Yeshua, al Mesías. Todo el templo, toda la forma, la disposición de los ambientes, el mobiliario, el cortinado, todo nos habla del Mesías y ahora lo vamos a hablar.
aunque es un tema muy precioso también como para un día profundizarlo un poco más, pero estamos hablando de que en este momento el Mesías está allí y este lugar de adoración, que era el templo, no solamente tenía una significancia física y espiritual, sino que también nos decía a los seres humanos, a nosotros, que a través de los sacrificios de los animalitos y de la sangre derramada, todo el tiempo en el altar de los sacrificios, era necesaria porque pecábamos y solamente el derramamiento de sangre puede limpiar los pecados. Y esto también lo dice la palabra, que de hecho también solamente lo voy a citar en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, del 22 al 26, nos habla de esto, que dice, según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Por lo tanto, el templo no solamente representaba un lugar de adoración a Dios, sino también era el lugar de los sacrificios. Por lo tanto, como el pueblo, como el hombre permanentemente estaba pecando en forma individual y colectiva, era necesario el derramamiento de sangre de los animalitos. Y en este caso, viendo que estamos analizando lo que está sucediendo en el momento de las ofrendas, dice que entonces Yeshua, Jesús, estaba allí y estaba observando cerca del arca de las dádivas, como se decía, o el arca de las ofrendas. Y cuando uno ve o tiene la posibilidad de poder estudiar un poquito más el plano del templo de Jerusalén en los tiempos del Mesías, es tremendo como no solamente coincide con él, como decíamos recién, la disposición, el mobiliario, la única puerta de entrada que era para cada ambiente, porque cada vez que se quería ingresar a un ambiente solamente había una única puerta. Y de hecho, Yeshua, Jesús, nos dice a través de su palabra, yo soy la puerta. Por eso todo el tiempo el templo nos habla de la figura del Mesías y tiene significado mesiánico en cada una de sus disposiciones. Y entonces vemos cómo cuando uno avanza un poquito más y está el lugar santísimo que yo creo que alguna vez hemos escuchado de que se rompió el velo, ¿sí? De que esa cortina por fin fue separada a través del sacrificio de Yeshua, fue rota para que el hombre tenga acceso, ¿sí? A Dios, al lugar santísimo, y solamente fue y a través de el sacrificio perfecto de nuestro Mesías. Este cortinado que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que era donde habitaba la mismísima presencia de Dios, y donde solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar santísimo, en una fiesta específica llamada Yom Kippur, el Día del Perdón, en solamente esa única vez el sumo sacerdote tenía ese acceso, ¿sí? Ese cortinado que separaba el lugar santo del lugar santísimo era un cortinado también dictaminado en lo que es toda su confección, inclusive el color de cada una de las cortinas, que eran el carmesí, el púrpura y el azul, tenían un significado también mesiánico, porque como dijimos recién, todo nos hablaba de Yeshua, todo el tiempo. El carmesí que representa el color de la sangre, el color del sacrificio, el púrpura que es un color sacerdotal, que tiene que ver con el sumo sacerdocio de Yeshua, y el azul que también tiene que ver con el cielo, porque era un sacerdocio divino que provenía de Dios directamente, por eso el azul nos representa la divinidad misma de Yeshua. Amén. Entonces estamos hablando de un lugar perfectamente diseñado por el mismísimo Dios y estando allí, Yeshua, que se encuentra con el símbolo que es el templo, ¿sí? Que representaba la obra que él iba a hacer por la humanidad,
estaban en este momento encontrándose el símbolo con la realidad, lo que iba a suceder con el Mesías. Y el Mesías sabía de esto, por eso también explica a sus discípulos que este templo iba a ser derribado, porque él sabía lo que iba a acontecer más adelante y se terminaba la forma en que antes el pueblo se acercaba a Dios, ya no iba a ser más a través de la sangre de los animalitos y ya no iba a ser más a través de un templo construido por mano de hombre. Esa no iba a ser la manera. Dice entonces la palabra que hoy en día el templo, ¿sí?, del Espíritu Santo de Dios somos nosotros. Amén. Nosotros somos el templo. Y esto lo vamos a leer, ¿sí?, preciso como dice la palabra. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios, versículos, capítulo 6, Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 19 y 20. Amén. Que nos dice, Primera de Corintios, nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Esto nos dice la palabra. El templo fue derribado, Yeshua lo profetizó, se lo contó a sus discípulos de lo que iba a acontecer y las formas cambiaron. El templo ya no iba a ser más de piedra, sino que ahora nosotros, los hijos de Dios, portamos el Espíritu Santo de Dios, por lo tanto somos el templo. Amén. Bien, entonces el Señor estaba sentado volviendo a la ofrenda de la viuda, observando delante del arca de las ofrendas o de las dádivas, como dijimos, ¿sí? Observando, dice la palabra, a los ricos que echaban mucho, mucho dinero. Y de repente una viuda pobre echó 2 blancas. Déjame decir que 2 blancas significaban las moneditas más pequeñas, las de menos valor. Esto quiere decir que esta viuda pobre, como dice la palabra, echó todo lo que tenía, pero que era en valor monetario, si lo queremos decir al día de hoy, las moneditas más pequeñas, que eran las que representaban estas 2 blancas. Amén. Y la viuda, también déjame contarte, que representa el sector más vulnerable de la época, tanto como el huérfano y el extranjero. De hecho, todo lo recaudado del templo también estaba para suplir a ese sector más vulnerable, que lo representaba la viuda, el huérfano y el extranjero. Por lo tanto, la viuda era quien realmente necesitaba el sustento, pero dice la palabra que era ella la que estaba dando todo lo que tenía en este momento que el Señor la estaba observando. Y dice la palabra que Yeshua llama a sus discípulos y les dice, esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos echaban de los que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía de su sustento. Y esto nos remite, o lo que señala Yeshua, es el don de dar. Eso es lo que resalta nuestro Señor de la viuda, que ella está ejerciendo el don de dar, porque la palabra misma nos dice que es mejor dar que recibir. Es un don que cuando lo ejercemos obtenemos más bendición que cuando recibimos. Por lo tanto, vamos a leerlo en la palabra, en el libro de Hechos, capítulo 20, el versículo 35 nos dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir.
Amén. Entonces lo que resalta nuestro Señor a sus discípulos y nos enseña es que esta mujer, en su pobreza, que no tenía nada porque era pobre, y si dice que era pobre, era muy pobre, era del sector más vulnerable de la época, no tenía nada, y lo que da, lo da, y da todo lo que tiene. O sea, no tiene nada, no está aferrada a nada, simplemente de la misma gracia que recibió, dio, y lo dio todo. Y el Señor resalta esto como algo importante. En, en este tiempo podemos decir, ¿sí?, que si nosotros, y estamos apercibidos porque nos dice la palabra que somos el templo de Dios, y sabemos que Dios nos observa, Él está en todo momento junto a nosotros, y Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Amén. Entonces tengamos riqueza de acciones y seamos dadores. Suplamos al sector vulnerable, a quienes sabemos que realmente necesitan. Si el mismo Señor nos dijo que siempre habrá pobres entre nosotros, entonces podemos ver en nuestro alrededor quién representa ese sector vulnerable, esa viuda, ese huérfano, ese extranjero. ¿Quiénes de los que nos rodean o cuando salimos a la calle o cuando estamos en situaciones representan ese sector vulnerable? ¿Para qué? Para poder ejercer este don, que es el don de dar. Amén. Y no que nos suceda, como en este caso, como también Yeshua habla de la viuda, también habla de los ricos, habla de aquellos que están dando de lo que les sobra, ¿sí? Más bien distribuyamos la riqueza. Si somos templo, distribuyamos la riqueza que hay en nosotros. Distribuyámosla con buenas acciones, ejerzamos la misericordia. Amén. El don de dar no fue abolido. Lo que sí fue abolido es el templo físico. En Jerusalén no quedó nada, ¿sí? Pero no fue abolido el don de dar, al contrario, sigue vigente y hasta la fecha. Y puedo decir también por experiencia que cuando uno puede ayudar de alguna manera, uno siente realmente más satisfacción que si uno estuviese recibiendo la ayuda. Es una bendición muy grande poder dar, ayudar, ejercer misericordia. Amén. Entonces cambiaron las formas porque el templo hecho por mano de hombre no está vigente. Hoy lo que tenemos son lugares de reunión. Amén. Lugares de reunión donde nos reunimos con nuestros hermanos, en lugares establecidos donde adoramos a Dios, nos fortalecemos en la fe, oramos los unos por los otros, compartimos el alimento, compartimos la palabra, estudiamos las escrituras, pero son lugares de reunión. El templo somos nosotros. Nosotros somos los que portamos el Espíritu Santo de Dios y debemos de honrar esa presencia, honrar el Espíritu de Adonai en nosotros. Amén. Y esto también lo digo para aquellos que quizás en este tiempo no saben si son templos, si portan el Espíritu Santo de Dios. Yo te animo y hacemos una oración juntos para que el Espíritu de Dios habite en vos y vos seas el templo y lo puedas honrar como Él se lo merece. Amén. Así que vamos a orar creyendo que la palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestras vidas. Amén. Y que tenemos un sumo sacerdote, que es nuestro Salvador, nuestro Mesías, que intercede por nuestras debilidades y que hizo un sacrificio de una vez y para siempre, por el perdón de nuestros pecados. Amén. Así que, Abacadosh, Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, te damos gracias, Padre, por esta enseñanza, te agradecemos porque tú nos das la claridad para entenderla, gracias porque tú nos hablas al corazón. En esta hora queremos primeramente agradecerte y luego también pedirte perdón, porque sabemos que fallamos, conocemos nuestra condición.
Queremos pedirte, Señor, que nos limpies con tu sangre, Jesús. Con tu sangre redimas nuestros pecados. Queremos aceptar y reconocemos tu sacrificio en la cruz por nosotros. Lo reconocemos, lo pedimos, te pedimos que nos limpies, Señor. Queremos ser el templo de tu Espíritu Santo. Queremos honrarte, queremos darte lo que te mereces, Señor. Y queremos pedirte que te quedes con nosotros todos los días de nuestras vidas, guiándonos para hacer tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das y oramos en el nombre de Jesús, de Yeshua, nuestro Salvador. Amén y amén. Así que bueno, si hiciste esta oración, te felicito. Te animo a que sigas buscando del Señor. Él no se niega, al contrario, Él es amoroso, Él es un Padre perfecto que te va a guiar y que te va a mostrar hacer su voluntad. Te animo a que leas su palabra, a que busques el alimento espiritual también y que alimentes este templo y ejerzas el don de dar, que ejerzas ese don maravilloso que es poder ver más allá de todo, tener esa empatía, ese amor por el prójimo, como dice la palabra, que es el amor a Dios y al prójimo resumen toda la ley y los profetas. Amén. Así que te bendigo, te despido, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, en una nueva enseñanza. Shabbat Shalom, bendiciones, hasta la semana que viene.